más de la iglesia. Y los hermanos que están aquí, ¿cómo están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, después de saludar a nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, tenemos mucha familia en Cristo, como comentábamos al inicio de la oración, ¿verdad? Hermanos que pues no nos conocen a todos, ¿no? Pero pues algunos sí los conocemos por medio de las cámaras. Pero lo que cuenta es que somos familia en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Amén. Así es que después de saludarlos vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Así es que les ruego presten mucha atención. Miren, cuando nosotros nos disponemos a estudiar las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que en cada una de esas cartas el apóstol Pablo nos hace una advertencia continuamente, nos hace muchas, pero una en específico. Me refiero a que nos advierte que la venida de nuestro Señor Jesucristo se llevará a cabo en cualquier momento. Él viene por su iglesia mediante el arrebatamiento tan glorioso que estamos esperando. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o estoy mintiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ténganlo por seguro que va a venir. No sabemos el día, nadie sabe el día. Ya ven que surgen muchos mentirosos, ¿no? Que afirman tal día el Señor me dijo que va a venir, ¿verdad? No es cierto, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Lo que sí sabemos es que vendrá en cualquier momento. Según la Biblia, la próxima profecía por cumplirse es esta, la del arrebatamiento. Y se cumplirán como se han cumplido todas las profecías que están escritas en la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya lo hemos comprobado, ya sabemos, ¿no? Amén. Por ejemplo, amén, en los 39 libros del Antiguo Testamento se anunciaba la venida del Mesías, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y se cumplió, finalmente se cumplió esa profecía. El Señor Jesucristo vino, se encarnó y nació, ¿sí? La Biblia nos dice en dónde iba a nacer, en dónde iba a vivir su niñez, en dónde iba a vivir su juventud, cómo iba a morir. Nos dice también que iba a morir, a ser sepultado, pero también iba a resucitar, ¿verdad? El Señor ascendió a los cielos. Todo eso ya se cumplió. Pues también la profecía de que volverá por su iglesia se va a cumplir en cualquier momento. Ten por seguro, querido hermano, que en cualquier momento las trompetas van a sonar anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Es decir, Él viene por todos aquellos que confiaron plena y totalmente en el Señor Jesucristo, que confiaron en su palabra, pero sobre todo que fueron hacedores de ella. Cuando se lleve a cabo el arrebatamiento, todo lo que estoy diciendo está en la Biblia, Cuando se lleve a cabo el arrebatamiento, el tiempo de la gracia que estamos viviendo se habrá terminado. Y lo que comienza es la gran tribulación, donde nuestro amado Padre Celestial va a desatar sus juicios sobre toda la humanidad, sobre Israel, sobre todas las naciones incrédulas y sobre todo aquel que despreció a Jesucristo, todo aquel que no creyó en el Evangelio, todo aquel que despreció esa salvación que el Señor le ofrecía gratuitamente. Y por supuesto también van a ser dejados, esos juicios se desatan sobre todos aquellos que se decían cristianos, pero que no se prepararon para el arrebatamiento. Siguieron viviendo en el pecado a pesar de conocer la palabra de Dios. Siguieron burlándose, siguieron pisoteando la sangre de Jesucristo. Van a ser dejados. O ustedes díganme, ¿acaso son dignos de ser llevados? Ni nosotros que hacemos la lucha, cuanti menos los que conocían la palabra y no les importó, se van a quedar y van a tener que pagar las consecuencias, las cuales pues sabemos que serán realmente terribles. La Biblia narra la gran tribulación como algo que el ojo humano jamás antes haya visto. Si tú has presenciado un incendio, un terremoto, una pandemia, lo que tú quieras, no se asemeja en nada, no se compara en nada a lo que se va a ver en el tiempo de la gran tribulación. Recuerden que son 7 años, 3 años y medio de una paz falsa, donde la gente va a decir, ahora sí estamos en paz.
pues ahí es cuando se suelta la gran tribulación. Se suelta Satanás, el anticristo, y pues lo que se va a ver será realmente terrible. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes se quieren quedar a sufrir la gran tribulación? ¿Nadie? No. Gloria a Dios, pues ese es un buen deseo, ¿no? Pues yo tampoco me quiero quedar. Y miren, pues para que no seamos dejados cuando se lleve a cabo el arrebatamiento, necesitamos prepararnos, necesitamos estar preparados. Y una de las mejores formas de prepararse, por supuesto, aparte de estar viviendo en santidad, en obediencia, en oración, en alabanza, una de las mejores formas es estudiar la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque a través de su estudio, nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este conocimiento será el mejor antídoto, por ejemplo, contra toda ideología. Ustedes saben cómo está ahorita el tiempo que estamos viviendo, ¿no? No voy a hablar así específicamente porque luego Facebook y YouTube nos borra esas predicaciones, pero ustedes saben cuáles son esas nuevas ideologías, ¿verdad? Que cada día son más absurdas. La persona, si no se siente a gusto con ser mujer, pues puede ser un marrano, una vaca, un gato, un conejo, ¿sí? Eso ante Dios es repugnante, ¿no? Pues este conocimiento será el antídoto contra toda nueva ideología. ¿De acuerdo? Será el mejor antídoto contra toda herejía, contra toda doctrina de demonios, contra los falsos maestros y por supuesto será el antídoto contra sus falsas enseñanzas, con las cuales nosotros sabemos que están desviando a miles de personas, las están desviando de la verdad y las están conduciendo directamente al infierno. Por la Biblia nosotros sabemos que está bajo maldición tanto el pastor, el falso pastor, su falsa enseñanza y todos aquellos que los escuchan y que les creen. Eso nos dice en casa, puedes leer cuando tengas tiempo, Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10. Ahí confirma lo que estoy diciendo. Según la Biblia, estas personas por no cuidar su salvación, lo que les está esperando es la condenación eterna. Van a perder la salvación de sus almas. Mi deseo, como tu pastor, es que ninguno de los que estamos aquí en este momento, y de los que faltaron, ¿no? Pues yo no quiero que nadie pierda su salvación. Mi deseo es conducirlos a la salvación de nuestro amado Padre Celestial. Y como decía, una de las mejores formas de cuidar nuestra salvación es escudriñar las Sagradas Escrituras. Escudriñar significa observar, estudiar, analizar, leer, dijo la hermana, perfecto, investigar, entender, meditar, examinar. Eso es lo que significa escudriñar y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a examinar la Biblia y lo vamos a hacer con el propósito de interpretarla correctamente. Y después de interpretarla correctamente, pues aplicarla correctamente a la iglesia. Vamos a ver si lo que estamos estudiando se puede aplicar a la iglesia. Vamos a ver si se puede aplicar a nuestras vidas. ¿De acuerdo? Amén. Y si se puede aplicar, pues debemos de ser hacedores de las enseñanzas que se nos están dando. De ese conocimiento que vamos adquiriendo, necesitamos ponerlo en práctica. ¿Qué pasa si no lo practicamos? ¿En qué nos convertimos? Hipócritas. En oidores solamente, ¿verdad? Nomás nos consolamos, está bien bonita la palabra del Señor, me tocó, me llegó. Hipócrita, porque no la estás viviendo. Seríamos como los fariseos, ¿no? El Señor Jesucristo los condenó en su momento, condenó la hipocresía y condenó a esas personas. Bien, entonces si se puede aplicar en nuestras vidas, tenemos que aprender a ser hacedores de ellas, ¿de acuerdo? Amén.
Y me refiero a las enseñanzas que vamos a encontrar en la carta a los Colosenses. Esta es la carta que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Pero antes de iniciar con su estudio, quiero darte algunos datos para que tú tengas más información y de esa manera, pues, se pueda entender mucho mejor. ¿De acuerdo? Amén. Bien, el autor de esta carta, epístola o libro, como también se le puede llamar, es Dios. El autor es Dios. Dios es el autor de los 66 libros que contiene la Biblia. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, comprueba lo que estoy diciendo, no hay otros tantos pasajes. Dice Pablo ahí en segunda de Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es el autor? Dios. Y el hombre fue el elemento humano que Dios usó, que Dios utilizó para dejar escrita su palabra, la cual encontramos aquí en la Biblia, ¿no? Aquí está. Y en este caso, en esta ocasión, los elementos humanos que Dios usó para escribir la carta a los Colosenses fue el apóstol Pablo y Timoteo. Ellos son los escritores, ¿de acuerdo? No los autores, porque muchos hermanos confunden eso, ¿no? Y se dirigen a ellos como los autores. No, ellos son los escritores. Y los destinatarios, pues son los cristianos de Colosas. Esta iglesia estaba formada por judíos, pero principalmente por gentiles. Es decir, los gentiles se les llama así en la Biblia a las personas que no eran judías, que eran de diferente nacionalidad, ¿no? Y Colosas fue una ciudad que estaba situada al suroeste de la actual Turquía. Hoy en día se dice que ese lugar está deshabitado. ¿Por qué? No lo sabemos. Otro dato es que esta carta forma parte del grupo que el apóstol Pablo escribió estando preso en Roma. ¿Se acuerdan que el hombre no perdía el tiempo? Él predicaba el evangelio en persona o por cartas, ¿no? Entonces ahí escribió la carta a los filipenses, la carta de los efesios, la carta a Filemón y la carta a los colosenses. ¿De acuerdo? Esta carta fue escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo, es decir, de nuestra era cristiana. A esta carta se le conoce como carta pastoral. Es una carta pastoral, pero también se le conoce como carta correctiva. ¿Por qué? Se le conoce así porque a través de esta carta el apóstol Pablo se encarga de corregir algunas herejías que ya habían surgido desde ese tiempo, imagínate. Como por ejemplo la adoración a los ángeles o el menosprecio a nuestro Señor Jesucristo. Estas herejías eran enseñadas por los falsos maestros que ya se habían introducido dentro de la iglesia cristiana desde aquel entonces. Por ejemplo, los gnósticos, ellos enseñaban estas herejías. De los gnósticos vamos a hablar un poco más adelante, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, mira, uno de los propósitos por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta es para corregir esas herejías, es para exponer a esos falsos maestros, para demostrar que estaban equivocados. Pero el propósito principal, el objetivo principal por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta es para demostrar la supremacía, la absoluta supremacía y suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se va a encargar de eso y lo va a hacer muy claramente. Cristo es sobre todo y por todo. ¿De acuerdo? Amén. Bien, con esto en mente, pues ahora sí vamos a iniciar con nuestro primer sermón basado en la carta a los Colosenses, el cual lleva por título Examinando las Escrituras. Así se titula el sermón del día de hoy. Y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 1, versos del 1 al 2. Ahí encontramos las salutaciones del apóstol Pablo, es decir, los saludos iniciales. Y vamos a ver si le podemos sacar algo, ¿no?
A ver si tiene alguna enseñanza ahí. ¿Sale? Amén. Si ya lo tienen, se ponen de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oramos. Amén. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te ruego que bendigas, santifiques y purifiques este estudio, Señor, que estamos iniciando acerca de la carta a los Colosenses. Realmente te necesitamos, reconocemos que dependemos de ti, Señor, para poder entender con claridad esta palabra tan hermosa, Señor. Sabemos que tú la dejaste escrita con el propósito de hacernos crecer en tu conocimiento, Señor, para que nuestra fe, nuestro carácter sea fortalecido, Padre amado. Sé perfectamente que estas enseñanzas las dejaste escritas aquí con el propósito de conducirnos finalmente a la salvación y a la vida eterna, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que disponen este tiempo, Señor, para cumplir con su deber como cristianos. Sabemos que es parte de nuestra obligación, la cual cumplimos con gusto y no obligados, Señor, porque pues obligados o hacerlo de mala manera no sirve para nada, Señor. Así es que venimos voluntariamente a escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Bendícelos en gran manera también a ellos, Señor. Edifícalos y fortalécelos por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo yo me pongo en tus manos y reconozco, Señor, que solamente soy un siervo inútil, Señor, al cual tú le has dado el privilegio de exponer esta palabra tan hermosa. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Bien, ahora sí vamos a comenzar el estudio de esta carta maravillosa. Y lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo. Vamos a seguir usando el método sistemático. ¿De acuerdo? Amén. Así es como se debe de predicar la Biblia, usando este método. Es decir, capítulo a capítulo, verso a verso, frase a frase o palabra por palabra en caso de que sea necesario. ¿De acuerdo? Amén. Bien, el primer verso comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ya sabemos quién es el autor, quién es el escritor, en qué año se escribió, cuál fue el propósito por el cual se escribió. ¿De acuerdo? Amén. Ahora nos vamos a centrar, vamos a poner toda nuestra atención en la parte que dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Con esto entendemos que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo: yo no me autonombré apóstol, yo no me autoproclamé apóstol, fui puesto en el ministerio por la voluntad de Dios. Dios en su soberanía decidió elegirme a mí y me puso en el ministerio. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿De acuerdo? Miren, yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, pero algunos no. Entonces, pues es bueno volver a dar esta enseñanza, ¿no? Tenemos bebés espirituales como nuestra querida y hermana en Cristo Fernanda, Denise, la hermana Silvia, el hermano Pepe ya está más avanzado, la hermana Uranaí hoy no vino. Bueno, tenemos varios hermanos que están comenzando. Entonces, vamos a explicar la palabra apóstol, ¿de acuerdo? Amén. Amén. Miren, vamos a ver qué significa apóstol. La palabra apóstol en la Biblia tiene dos sentidos diferentes, tiene dos significados diferentes. En primer lugar, por un lado, apóstol significa enviado, y en ese sentido, cualquier persona que es enviada es un apóstol, únicamente en el sentido de enviado. En ese sentido, todos somos apóstoles. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión todos hemos sido enviados a hacer algo o algo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Amén. Pero, repito, solamente en el sentido de enviado.
Les pongo un ejemplo rápido, ¿no? Cuando iniciamos las iglesias cristianas bereanas aquí en México, a mí me enviaban a Puebla o me enviaban a Iztapalapa, ¿sí? Entonces era yo un apóstol, pero solamente en el sentido de enviado, ¿de acuerdo? Esa es la primera forma. Y la segunda forma de entender la palabra apóstol es la que se aplica de manera ministerial. Ministerial viene de la palabra ministerio, y ministerio viene de la palabra griega diácono, y diácono significa servicio. Significa así literalmente servir como si fuese un criado, como si fuese un esclavo literalmente. Somos ministros de Jesucristo, es decir, somos esclavos voluntariamente, ¿sí? Entonces, la segunda forma, repito, de entender la palabra apóstol es que se aplica de manera ministerial. Hablando ministerialmente, nuestro Señor Jesucristo, de todos los discípulos que tuvo en su momento, solamente eligió a 12 personas. Y a esos 12 les llamó apóstoles. Apóstoles. En el sentido ministerial, es decir, no solamente en el sentido de ser enviados, sino en el sentido ministerial. Nosotros sabemos que Judas perdió su lugar cuando se rebeló contra Jesucristo y lo traicionó. El hombre perdió su lugar. El grupo por el momento pues quedó incompleto. Pero al poco tiempo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando tengan tiempo, vuelvan a leerlo. O si no lo has leído, estúdialo. Ahí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo le hizo el llamado directamente a Pablo para ser apóstol. ¿De acuerdo? Amén. Y de esa manera, o sea, el propósito del Señor Jesucristo era que ese grupo quedara completo. Y ya está completo. Judas pierde su lugar, es sustituido por Pablo, y ese grupo desde ese momento quedó completo. Ahí nos damos cuenta que el apóstol Pablo cumplió el requisito más importante para ser un verdadero apóstol de Jesucristo. ¿Y sabes cuál era el requisito? El principal era ser llamado directamente por el Señor Jesucristo y ser capacitado para el ministerio apostólico directamente por nuestro Señor Jesucristo. Pablo cumplió ese requisito. Les decía hace un momento, ¿no? Ahí podemos comprobarlo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Allí Pablo es llamado directamente por Jesucristo, y en Gálatas capítulo 1, versos del 10 al 11, ahí Pablo nos explica que él recibió la enseñanza directamente de Jesucristo. Entonces el hombre pues cumple los requisitos para ser un verdadero apóstol de Jesucristo. Es por eso que Pablo lo está diciendo aquí, ¿no? Y nosotros le creemos cuando dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Perdón. Entonces, con estas palabras, nos damos cuenta que el apóstol Pablo no se autoproclamó, no se autonombró apóstol, sino que fue Dios quien en su soberanía eligió a Pablo y decidió ponerlo en el apostolado, en el ministerio apostólico. ¿De acuerdo? Amén. En cambio, todos los que hoy se hacen llamar apóstoles o profetas, sabemos que se autonombran apóstoles. Ninguno de ellos cumple el requisito que se necesita para ser apóstol. ¿Cuál era el requisito? Ser llamado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Ninguno, repito, de los que hoy se autoproclaman apóstoles o profetas cumple ese requisito. Todo aquel que diga, pues es un mentiroso. ¿Por qué nosotros sabemos eso? Porque la Biblia, ahí está. Ve a Mateo capítulo 10, versos del 1 al 4. Y ahí vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo comienza con 12 apóstoles.
Mateo capítulo 10, versos del 1 al 4. Fíjate lo que dice ahí. A ver. Mateo capítulo 10, versos del 1 al 4. Aquí está hablando Mateo acerca del Señor Jesucristo y dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Con cuántos comenzó nuestro Señor Jesucristo? 12. Con 12. Y el Apocalipsis, ahí vemos que termina con 12 también. Vayan a Apocalipsis, al último libro, en el capítulo 21, verso 14. Ahí está hablando el apóstol Juan. Digo, lo escribió Juan, pero el que dijo estas palabras fue Jesucristo, ¿no? Fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, verso 14. Y el muro de la ciudad, está hablando de la Jerusalén celestial, de nuestro destino final, diciendo lo siguiente, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí? La Biblia es muy clara, ¿no? Aquí, por supuesto, Judas ya no estaba. Él perdió su lugar. Aquí tampoco está Matías. Matías no fue elegido por Jesucristo. Aunque mucha gente y no le agrada que nosotros lo digamos, pero ahí está en la Biblia. El Señor Jesucristo nunca le dijo a los apóstoles, cuando yo ya no esté, ustedes se van a encargar de elegir otro apóstol, ¿eh? No, Señor. Jesucristo nunca ordenó eso. Pedro se equivocó al elegir a Matías. El requisito para ser apóstol era necesario ser llamado por Jesucristo. Pablo cumple ese requisito y es el nombre de Pablo el que aparece aquí. ¿De acuerdo? Amén. Ahí se completó el grupo. Nadie puede entrar. Comenzó con 12 y termina con 12. ¿De acuerdo? Amén. Entonces esto nos deja claro que no hay más apóstoles. Los apóstoles verdaderos los tenemos aquí en la Biblia, pero en persona ya nadie es apóstol, nadie puede ser apóstol. ¿De acuerdo? Amén. Los falsos, por supuesto, pues han existido desde los tiempos de los apóstoles, del apóstol Juan, ¿no? Pero siempre han sido condenados por nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Nunca han sido aceptados. Ahí mismo donde estás, fíjate ahí en Apocalipsis, capítulo 2, verso 2, fíjate lo que dice. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos de tomarlo en cuenta. Es Cristo quien le habla al pastor de Éfeso y le dice lo siguiente. Presta mucha atención. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Amén, gloria a Dios. El pastor de Éfeso fue una persona sabia, una persona inteligente. ¿Qué es lo que hizo? Puso a prueba a esos farsantes que se hacían llamar apóstoles y profetas. Ah, ¿eres apóstol? Perfecto, vamos a comprobar lo que tú enseñas a través de la Biblia, ¿no? ¿Qué descubrió el apóstol Juan? El pastor de Éfeso, pues que eran unos farsantes, que eran unos viles mentirosos, y que Jesucristo les está llamando aquí como mentirosos. Mentirosos. Y si nuestro Señor Jesucristo les llama mentirosos, pues nadie debería de escucharlos y menos de creerles. ¿Para qué? Pues para evitar ser condenados juntamente con todos aquellos que se autoproclaman apóstoles o profetas, también todos esos pastores mentirosos que entran dentro de este mismo grupo, ¿no? Miren, ellos no pueden decir lo que dijo el apóstol Pablo.
Ellos no pueden decir Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No pueden repetir esas palabras. Pablo sí lo fue. Sí, Señor. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta nosotros o cómo lo podemos comprobar? ¿Nada más porque lo dijo? No, ¿verdad? Exactamente. Por la palabra, dijo la hermana Aide, por la palabra podemos comprobarlo. Hay muchas evidencias, ¿no? Las cartas de Pablo son evidencias de que fue un verdadero apóstol de Jesucristo. Pablo enseña única y específicamente lo que Jesucristo le enseñó. Son pruebas muy confiables, ¿no? Fíjate, por ejemplo, si alguien no sabe, ¿no? Bueno, ¿cuál era el ministerio de los apóstoles? ¿Cuál fue el servicio que ellos dieron, no? Hay que leer las cartas del apóstol Pablo. ¿Qué hacía Pablo o qué fue lo que hizo? Siendo apóstol, ¿él estaba en una iglesia nada más ahí? No, ¿verdad? Él salió, se aventaba sus viajes misioneros que eran largos, se llevaban años, y fundaba iglesias en todo lugar. Él predicaba el evangelio, muchas personas se convertían, él preparaba pastores, los ordenaba y les enseñaba todo lo que necesitaban saber y todo lo que necesitaban enseñar y cómo debían de hacerlo. Los preparaba y lo hacía muy bien. Vemos por la Biblia también que el apóstol Pablo tenía todos los dones. El don de sabiduría, el don de sanidad. Él lo demostró con hechos. Ustedes han visto, ustedes son testigos. Todos estos farsantes, y a mí no, yo no tengo miedo llamarles así, son unos viles mentirosos que hacen alarde que tienen el don de sanidad, ¿no? Nosotros ya sabemos que son mentiras. Pasan una persona que supuestamente está paralítico o algo y ahí lo levantan, ¿no? Y yo declaro y que eres sano y ya sabes. ¿No te has preguntado por qué no se van a los hospitales estas personas donde hay tantas personas que están desahuciadas? ¿Por qué no van ahí los infelices? Porque son unos mentirosos, no tienen el don de sanidad. Nadie tiene, absolutamente nadie, el don de sanidad. O tal vez alguien lo tenga, pero yo no lo conozco. Y hacen alarde de que tienen otros dones, ¿no? Pero por la Biblia, como decía la hermana, podemos comprobar que son unos viles mentirosos. En cambio, nuestro Señor Pablo predicó el único y verdadero evangelio que Jesucristo y los apóstoles verdaderos predicaron. Esa es otra evidencia de que Pablo fue verdadero apóstol de Jesucristo. En cambio, como les decía, los falsos apóstoles y profetas modernos de hoy en día, ¿qué es lo que enseñan por el amor de Dios? Enseñan lo que tú quieras, menos el evangelio de Jesucristo. Cuando se paran detrás del púlpito y comienzan a decir, ¿no? Como que le hacen así a la Biblia a un ladito, citan un pasaje, y ¿qué es lo que empiezan a decir? Tuve un sueño, tuve una nueva visión, el Señor me dijo. Por el amor de Dios. ¿En qué pasaje de la Biblia está que ese sea el ministerio de los pastores? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 2, ahí dice específicamente cuál es el ministerio de los pastores. Ahí Pablo le habla a Timoteo y le dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Fíjate, les está poniendo de testigo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y ahí le dice específicamente a los pastores qué es lo que deben de hacer o qué es lo que debemos de hacer. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es muy clara la palabra, ¿no? ¿Por qué hacen otra cosa diferente estos hombres? Porque son falsos, son mentirosos, son servidores de Satanás. Muchos lo hacen por ignorancia y otros por lucrar, por avaricia. A la gente también que asiste a esos lugares participan, ¿no? Resultan igual de codiciosos que el pastor. El pastor les dice, ¿no? Ya sabes, el que diezma, el que pacta, el que siembra, tiene las puertas de los cielos abiertos. Y la gente, por su avaricia, pues caen redonditos. Ya saben que ahí todo termina en un pedidero de dinero, ¿no? ¿Verdad?
da 1000 y el Señor te va a dar 10,000, da 100. Dicen, pues tengo 100. Pues me ve requete bien, ¿no? Por el amor de Dios, ¿en dónde encontramos a Pablo, a Juan o a Mateo predicando ese tipo de evangelio? ¿Verdad que no? Es falso. Bueno, pues no crean en ellos si no quieren ser condenados. Bien, en el verso 1 que estamos estudiando, Pablo también hace mención de Timoteo, ¿no? Hoy no vamos a hablar de él, y no porque no sea digno, vale la pena hablar de Timoteo, pero hace poco lo hicimos, y lo hicimos ampliamente, ¿se acuerdan? Hablamos de Epafrodito y de Timoteo, ¿verdad? Nos queda claro que fue un joven de muy buen testimonio, ejemplo que todos los jóvenes deben de seguir, y no solamente los jóvenes, sino también nosotros como adultos, ¿no? A ver si nos da un poquito de pena que un jovencito, pues, sea más maduro en la fe, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con el verso 2. Dice lo siguiente: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se dirige a los destinatarios y los llama, ¿cómo? Santos y fieles. Y aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Para entender la santidad, pues es necesario explicar que hay dos tipos de santidad, ¿de acuerdo? La primera comienza cuando nosotros escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo escuchamos, lo entendemos, lo creemos. ¿Y qué es lo que sucede? Nos arrepentimos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué sucedió ahí? Romanos capítulo 1, verso 5 nos lo explica, y hay muchos pasajes, ¿no? Dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú crees en Jesucristo, Dios te declara, te justifica como si nunca hubieses pecado. ¿Sí? Eres santo. Santo significa consagrado, apartado para Dios. Ahí Dios nos apartó para Él. ¿De acuerdo? ¿A eso cómo le llamamos? Santidad. Esa es la primera parte. Y la segunda es que después de haber creído en el Evangelio, porque antes dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando creímos el Evangelio, ¿qué sucedió? Renacimos espiritualmente, ¿no? Entonces ahí se nos cae la venda y nos damos cuenta que pues necesitamos dejar de hacer cosas que no son agradables ante Dios. Ya nos damos cuenta, ¿no? Ya no podemos continuar haciendo esas cosas. Entonces, pues ahí nosotros tomamos la decisión de dejar de hacerlas por nosotros mismos. ¿Cómo le llamamos a eso? Santidad. Bien. Con esto entendemos que la santidad tiene dos partes. La primera es llevada a cabo por Dios y la segunda nos corresponde a nosotros. Ten en cuenta que aún cuando Dios nos perdonó y nos apartó para Él, si no tenemos en cuenta la segunda, que es apartarnos del pecado por nosotros mismos, pues no estaremos viviendo en santidad. ¿Alguien se acuerda qué dice Hebreos capítulo 12, verso 14? Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy clara la palabra, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos comprobar, necesitamos estar seguros que somos santos. Y una de las maneras en que tú lo puedes hacer es, por ejemplo, mira, cuando nosotros cometemos algún tipo de pecado y nos sentimos mal y nos arrepentimos y acudimos a Dios inmediatamente y le pedimos perdón. Señor, pequé, me siento muy mal, no quiero volverlo a hacer. Sé que te ofendí primeramente a ti, después a la persona que ofendí o lo que hice, ¿no? Perdóname, Señor. Si haces eso, es evidencia de que eres santo, de que estás viviendo en santidad. Pero si tú pecas, si llegas a pecar y no te importa, no te arrepientes, no te sientes mal, no pides perdón, eso es señal
de que no eres santo ni estás viviendo en santidad. ¿De acuerdo? Amén. ¿Tú de cuáles eres, querido hermano? ¿Te sientes mal cuando pecas? ¿O te da igual? No, entonces, Tenemos que pedir perdón. bueno, ahí ustedes verán, ya saben cuál es, aquí está hablando la palabra, claro. ¿Mandé? Nos redarguye el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Bien, el otro objetivo que encontramos aquí es el de fiel. El primero es santo y fiel es el segundo. Necesitamos entender que los santos necesitan ser fieles y los fieles necesitan ser santos. No se puede ser una cosa sin la otra. Miren, sin la fidelidad, pues fiel se refiere a la fidelidad, ¿no? Y sin fidelidad tampoco vamos a poder ver a Dios. ¿O tú crees que Dios ama a los infieles? No, ¿A quién le eres fiel tú? a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero si alguien es fiel a cualquier otra cosa, ¿será agradable ante Dios? No. Tu fidelidad está en tu trabajo, en tu negocio, en tu marido, en tus hijos, en lo que tú quieras, en tu belleza, en tu... Es decir, dejas las cosas de Dios en segundo o tercer lugar por las del mundo. Le estás siendo fiel al mundo y no a Dios, ¿no? Si alguien está haciendo eso, no va a ver al Señor. Es decir, pues no va a disfrutar de la gloria eterna. Si nosotros queremos verlo y disfrutar de su gloria, necesitamos perseverar en la santidad y en la fidelidad a Dios hasta el final de nuestros días. O cuando venga el Señor Jesucristo por nosotros mediante el arrebatamiento. ¿De acuerdo? Amén. Bien, en este pasaje, por último, el apóstol Pablo llama a los colosenses hermanos en Cristo. Qué bonito, qué precioso. Todo es en Cristo, acuérdense, ¿eh? Esta parte es muy importante, en Cristo. Si no estamos en Cristo no somos nada, ni hay nada. ¿De acuerdo? Miren, cuando nosotros creímos en Cristo, cuando creímos en el Evangelio, pues Dios nos convierte en hermanos los unos de los otros. Tenemos que entender eso, porque tristemente en muchas iglesias el amor fraternal, el amor entre los hermanos brilla por su ausencia. Si el hermano tiene un problema, si se enfermó, si le pasó algo, a mí qué me importa, no es de mi familia. No han entendido que somos hermanos en Cristo Jesús. Tal vez ni han creído en el Evangelio, piensan, pero no es así, ¿no? Miren, entonces les decía que cuando nosotros creímos en el Evangelio, pasamos a formar parte de la familia celestial de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos pasajes que comprueban esto. Juan capítulo 1, versos del 11 al 13, fíjense lo que dice. Búsquenlo y traten de memorizar esos capítulos o esos versos. O subráyale ahí con un marcador para que pues al menos te acuerdes en qué libro está y en qué capítulo está. Uno del 11 al 13. Exactamente. Juan capítulo 1, versos del 11 al 13. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. 11, 13. 11 al 13. Fíjate lo que dice, está hablando de Jesucristo. Denise está bien atenta, la niña, está aprendiendo mucho, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, mira, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta el privilegio que se nos da de ser hechos hijos de Dios? Y si somos hijos de Dios, tenemos un Padre en común. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro amado Padre Celestial. El Señor Jesucristo, pues, pasa a convertirse también en nuestro hermano, en su humanidad, por supuesto, ¿no? Es nuestro hermano también. Somos coherederos con Él. Podemos disfrutar de la gloria y de todas las bendiciones, ¿no? que obtenemos a través de Él cuando creímos en Él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí somos hermanos o no? Amén. Tenemos que aprender a vernos así, ¿no? A valorar eso. De que eres mi hermano, de que eres mi hermana. Tenemos que aprender a respetarnos, a cuidarnos, a amarnos. A veces nos preocupamos por los de la casa,
pero por nuestros hermanos no. No somos capaces ni de echarle una llamadita al hermano o a la hermana que no vino, ¿verdad? Hay que le hable el pastor. Pero no debe de ser así. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, debemos de seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Fíjate, a pesar de que el apóstol Pablo, él no fundó esta iglesia, Él no conoció personalmente a los hermanos de Colosas. No los visitó. No sabemos, la Biblia no lo dice, tal vez después en sus viajes misioneros, pues los conoció, los visitó, no. Pero cuando él escribe esta carta no los conocía. No había fundado esta iglesia él. Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo se preocupaba por ellos. Los amaba y los trataba como hermanos en Cristo Jesús, como su familia en Cristo Jesús. Cuando prestamos atención a la forma en la cual Pablo se dirige a ellos, ¿verdad que es hermosa? Se siente, ¿no? Que no son palabras huecas, que a muchos les salen, hermana, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y ni sienten nada por ti, ni te respetan, ni te aman. Supe que estuviste enfermo, pero no pude ir a verte. Qué bárbaros, ¿no? Pablo no hacía eso. Entonces, miren, nosotros debemos de seguir su ejemplo, y no solamente con los que estamos aquí, ¿no? Nosotros sabemos que estamos en Cristo, pero ese ejemplo no lo debemos de seguir solamente con nosotros, sino con todos nuestros hermanos que están en las diferentes partes del mundo, como los que están en Fuerteventura, los que están en Chile, en Colombia, en Argentina, en España, en Perú, en Uruguay, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ellos son nuestra familia en Cristo. Tenemos muchos hermanos en Cristo. Como les decía, ¿no? Pues no nos conocen a la mayoría porque pues no salen en la pantalla, pero a nosotros nos conocen, ¿no? Nosotros conocemos a los pastores, ¿no? Que forman parte de la Iglesia Cristiana Berea, y hemos aprendido a respetarnos, a amarnos, a preocuparnos los unos por los otros, porque somos familia en Cristo, somos hermanos en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien, pues espero que eso nos quede claro, ¿no? El apóstol Pablo, para terminar esta parte, sus saludos, pues desea a toda la familia en Cristo que la gracia y la paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, aquí, sabemos que por su inspiración divina, pues eso también se está dirigiendo a nosotros. Por la inspiración divina nos convierte en destinatarios a nosotros también, ¿no? Entonces Pablo también nos está deseando a nosotros. Él desea que la gracia sea con todos nosotros, la gracia de nuestro amado Padre Celestial y de Jesucristo sea con todos nosotros. Esa gracia inmerecida por la cual recibimos, por ejemplo, el perdón de pecados. ¿Lo merecíamos? No, lo recibimos por gracia. Por gracia nos hizo santos. Por gracia nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por gracia somos familia en Cristo Jesús. Por gracia somos santos. Por gracia recibimos la salvación y la vida eterna. Por gracia nos dio su palabra escrita, donde pues encontramos enseñanzas como la que hemos recibido el día de hoy. ¿Verdad que aparentemente no tenía mucho el verso? Y fíjate todo lo que le sacamos. Enseñanzas excelentes, ¿no? Enseñanzas que nos deben de llevar a estudiar la Biblia con seriedad. ¿Para qué? Para prepararnos, para obtener el mejor antídoto contra todo lo que mencionamos, ¿no? Contra estos falsos apóstoles y profetas de hoy en día, contra todos esos falsos pastores, ¿no? En cuanto se paran en el púlpito y se identifiquen como el apóstol fulano de tal, es garantía de que es un mentiroso. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya obtuvimos la enseñanza a través de la Biblia, ¿no? Que nos ha dicho que no existen más. Amén. Los verdaderos ya no existen. Esta iglesia es apostólica, sí, pero aquí tenemos a los apóstoles verdaderos. Nosotros no creemos en los modernos, ¿de acuerdo? Amén. Bien, a eso nos debe de llevar estas enseñanzas, ¿no? Y también nos debe de llevar a analizarnos a nosotros mismos para saber si en verdad somos santos.
Analízate a ti mismo si estás viviendo en santidad. Analízate si estás alejado del pecado. Tú lo sabes. ¿De acuerdo? Bien. También nos debe de llevar a comprobar si estamos siendo fieles a Dios o no. Si tienes vida, si no lo estás haciendo y tienes vida, hay tiempo de que te corrijas, de que le pidas perdón a Dios. Señor, perdóname, estaba siendo infiel, pero aquí estoy. Quiero comenzar nuevamente. Amén. Bien, también pues nos debe de llevar a comprobar si somos auténticos hermanos en la fe. Analízate. Me preocupo por mi hermano. ¿Cómo estará mi hermana? ¿Cómo la estará pasando? No lo he visto, le voy a hablar. Pero analízate si realmente tienes ese amor fraternal en tu corazón que debe de haber entre nosotros. Si no lo encuentras aquí, pídeselo a Dios, Señor, como que no siento ese amor, ese cariño, ese respeto por mis hermanos, no me preocupan. Y sé, Señor, que necesito hacerlo. Pon ese amor en mi corazón. Dios lo va a hacer. ¿De acuerdo? Amén. Necesitamos también comprobar que si realmente estamos en Cristo, es decir, si estamos viviendo en Él, si estamos en comunión, si estamos en armonía con Él, si te preocupan las cosas de Él. ¿De acuerdo? Amén. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo viene en cualquier momento y si no estamos preparados nos vamos a quedar. Eso tú le decides. Tú decides si te quedas o te vas. ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Creo que nos pasamos, pero pues que sea para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre del cielo y de la tierra, bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, por este tiempo, por nuestra vida, por nuestra salud, Señor. Y muchas gracias por esta palabra. Tenemos que aprender a meditar en ella. Te rogamos que seas tú poniendo el querer como el hacer, para que la lectura de la Biblia sea parte de nuestros hábitos, Señor. Queremos vivir en santidad, deseamos vivir en fidelidad hacia ti, Señor. Ayúdanos para que esto sea posible, Padre amado, porque sabemos que los que no hacen lo que hemos aprendido, Señor, pues resultan muy desagradables ante tu presencia, Señor. Y pues nosotros no queremos eso para nuestras vidas. Queremos ser cristianos maduros, cristianos que dignifiquen tu nombre, Señor, que lo exalten. Queremos ser cristianos que atraigan a otras personas hacia ti, Padre. En el nombre de Cristo te damos las gracias y si es tu voluntad, la próxima semana vamos a continuar examinando las Sagradas Escrituras.